Bueno, hola, entonces les voy a explicar un poquito del código. Entonces, bueno, aquí yo ya lo tengo programado, les voy a explicar un poquito cómo, pues cómo funciona, ¿verdad? Eh, Déjenme pongo por aquí el algoritmo, ¿verdad? Que estaba, que es ¿verdad? Este es prácticamente es el que les pasé. Entonces, estos métodos de Quasi-Newton, pues lo que hacen es, ya habíamos visto, o sea, utilizan el mismo procedimiento para optimizar, es decir, encontrar la mejor solución a un modelo, a un problema multivariable. Entonces, ahorita estamos todavía con lo más simple, ¿verdad? Vamos a pasar un poquito con algoritmos un poquito diferentes ya más adelante, pero estos son de la misma estrategia, ¿verdad? O sea, estos, como usan la matriz hessiana, entonces son aproximaciones cuadráticas, ¿verdad? A la función, por lo que esperamos que converjan más rápido, aunque su costo computacional es alto, ¿no? Entonces, el problema era ese, ¿verdad? Al que se enfrentaron. De hecho, los métodos de aquí en adelante, algunos llevan los nombres de sus autores, que la mayoría eran físicos y que se tuvieron que enfrentar, o sea, estos métodos se empezaron a desarrollar porque las computadoras de sus tiempos pues no les daban para hacer procesos tan torpes, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, tenían que buscar matemática más simple, más rápida, más sencilla para poder implementar problemas de optimización complejos en computadoras de bajos recursos, ¿verdad? Pues, o sea, estos algoritmos son de los 80s, previos a los 90, ¿no? 80s, entonces las computadoras en ese tiempo pues no son como las de ahora, ¿verdad? Bueno, entonces la idea era como esa, ¿no? O sea, buscar eso es lo que trataron de hacer, ¿verdad? Entonces, la idea de este método, ¿verdad? O sea, nosotros ya vimos uno donde se calcula la matriz hessiana como tal, ¿sí? Pero aquí lo que se hace es una aproximación, ¿sí? Lo que genera menos recursos, ¿sí? Porque de alguna manera calculamos la matriz hessiana inversa ya directamente. ¿A partir de qué? Ya habíamos visto, esto lo desarrollé en el otro video, pero es a partir de la información del gradiente, ¿no? Y vimos cómo llegamos a esta expresión, ¿sí? Bueno, entonces lo que tenemos aquí es esto, ¿verdad? Fíjense que es pues el algoritmo, ¿no? Entonces lo voy a ver un poquito más a detalle acá. O sea, tenemos la función objetivo, que ahorita es la misma que estamos usando, que nos sirve como didáctica, pues, ¿verdad? Entonces, aquí definimos las derivadas parciales, ¿verdad? Que es las que necesitamos para calcular el gradiente. Bueno, entonces aquí en las condiciones iniciales, o sea, esto no es nuevo. Igual acá las condiciones iniciales no son nuevas, excepto que, o sea, bueno, tenemos el delta de la derivada, el epsilon, o sea, dónde vamos a parar el procesamiento de la búsqueda del alfa, de la sección dorada, en qué precisión, y podemos poner otra precisión para detener el ciclo principal que estamos analizando, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí el punto inicial, si eh, o sea, ese va a ser siempre, de algún punto tenemos que partir. Ahorita nosotros como conocemos la función, pues lo ponemos lo más alejado posible de los límites de la función, ¿verdad? Pero igual puede ser cualquier punto, ¿no? Que esté dentro de los límites de la función convexa. Bueno, entonces aquí lo que hacemos, fíjense, pues nada más es conservamos el x inicial y utilizamos esta variable que es xc, ¿no? Para modificarla más adelante. La otra cosa que es, pues que tenemos aquí la matriz hessiana, que la inicializamos con unos, ¿no? Que es la matriz identidad. De hecho, lo voy a correr aquí. Y si yo veo la variable, pues es la matriz identidad. Como ahorita el ejemplo es de bivariable, pues nada más es una matriz de 2 por 2, ¿no? Si fueran más variables, pues hay que hacer una matriz identidad inicial de la matriz hessiana, pues del tamaño del número de variables, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esto, ¿verdad? Que son como las condiciones iniciales y aquí es una cuestión para imprimir, ¿verdad? Donde imprimimos pues cuál es el valor de la función que está en el punto inicial, ¿no?
que es menos uno, uno. Bueno, entonces ya tenemos eso y este es el ciclo principal. Fíjense que es la primera, bueno, este igual es una, vamos a decirlo como que es el punto anterior y este que es el punto actual. O sea, esta sentencia, esta variable, pues lo único que hace es almacenar el punto anterior para poderlo comparar con el punto actual, ¿verdad? Si hay una cierta diferencia, pues lo paramos, ¿no? Que es la condición de paro. O si la norma del gradiente es menor a un epsilon que elegimos ahí, ¿verdad? Bueno, estas condiciones de paro pueden variar, ya lo vimos, puede ser una, dos y diferentes de las que están aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué más calculamos aquí? Bueno, la primera parte que tenemos aquí es calcular el gradiente en el punto actual. ¿Por qué? Fíjense que para calcular la nueva matriz hessiana en la siguiente iteración, que es la que nos va a servir esta, lo que necesitamos es tener el gradiente del punto actual y el gradiente del punto siguiente. ¿Quién es nuestro punto actual? Pues ahorita es el punto inicial, ¿sí? Entonces ahorita estamos calculando, fíjense que es esta GK, ¿verdad? Bueno, entonces que yo le puse C, o sea, C le vamos a decir que es la actual y P que es como la estimada, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos el gradiente del punto actual. Después, ¿qué se hace? Pues fíjense que lo que tenemos que hacer es esto, o sea, ya tenemos el gradiente del punto actual, la matriz hessiana del punto actual, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta es la identidad al inicio. Entonces lo que vamos a encontrar es el alfa que maximiza esto que está aquí, ¿verdad? Porque el punto actual también ya lo tenemos. Es decir, ya tenemos ahorita inicialmente, ya tenemos todo. A ver, déjenme quito este. Bueno, inicialmente ya tenemos todo para hacer un proceso para optimizar el alfa, ¿no? Es decir, ya tenemos una dirección. De hecho, esta parte yo la voy a denotar en el código como una dirección, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que hemos estado haciendo. La diferencia que es que ahorita la matriz hessiana no es la matriz hessiana correcta, ¿sí? Sino que la vamos a tratar de estimar conforme las iteraciones sucedan, ¿no? Bueno, entonces, la idea, ¿cuál es? Que tenemos esto de aquí, entonces hay que encontrar, optimizar el alfa y como lo hacemos siempre, fíjense que yo aquí denoto la dirección, ¿sí? Como SI. Ahora, ¿por qué le pongo un apóstrofe aquí para hacerlo transpuesto? Porque esto es lo que hay que tener cuidado, porque aquí la matriz, el vector, yo estoy utilizando un vector fila y debe de ser un vector columna, ¿sí? Entonces, por eso la hago transpuesta. Bueno, eh, ya tengo aquí mi dirección, ¿sí? Y de hecho, lo que hago es, ahora sí lo mismo, ¿verdad? O sea, vuelvo a llamar la función dorada con una dirección, los límites de la función, el punto actual y el epsilon y la función, ¿no? Que esto ya lo hemos visto, lo hemos utilizado ya muchas veces, ¿no? Entonces me da el alfa óptimo, donde se minimiza la función siguiendo esta dirección, ¿verdad? ¿Eso qué me da? Pues me da para calcular el punto siguiente, es decir, k más 1. Fíjense que yo aquí ya estoy aplicando este de aquí, esta expresión de aquí. O sea, esto no está aquí en orden, pues, por decirlo de alguna manera. Ahora ya tengo este nuevo punto, ¿sí? Bueno, ese nuevo punto, ¿qué es lo que hago? Pues lo encuentro con esta expresión, ¿verdad? La actualización del punto. Ahora qué, fíjense, ya tengo el nuevo punto, entonces necesito calcular el gradiente del nuevo punto. Es decir, fíjense, esta pk ya la puedo calcular porque ya tengo el punto anterior y el punto actual, que ya estimé con la dirección nueva. Eh, co- bueno, con la dirección inicial, ¿verdad? Y luego después, ¿qué necesito? Pues calcular el gradiente en ese nuevo punto. Entonces lo que hago es calcular ahora el gradiente en ese nuevo punto, ¿sí? Aquí tengo el gradiente en ese nuevo punto, ¿sí? Entonces G grad C es del punto anterior y grad P es del punto actual, ¿sí? O C es K y P es K más 1, ¿verdad? Bueno, entonces este que tengo aquí, fíjense que necesito esta PK y esta QK para poder estimar esta expresión que está aquí, este término. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo QK, que es el gradiente, ¿sí? Del punto actual menos el anterior. Bueno, entonces ya tengo el QK y ahora voy a estimar el PK, ¿verdad? Que es el punto.
siguiente menos el anterior, que es este XP y XC. Bueno, entonces ya teniendo el PK, mm, pues calculamos el término, yo lo dividí para tenerlo por separado, que es el numerador y el denominador. Fíjense aquí, igual porque la tarea va a ser que ustedes programen otro método, ¿sí? No, yo no lo voy a deducir, pues, de dónde sale y todo eso, ahí lo tengo, pero más bien la idea es que lo programen, ¿no? Ya después yo le doy la clase para que ustedes hagan, pues, algo de trabajo también ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense, si esta es una división, en realidad esto debería ser un escalar. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos una matriz aquí, pues lo que necesitamos es que estuviera inversa, no como división, ¿sí? O sea, eso es lo que nos puede dar una orientación. Ahora, fíjense, ¿qué nos debe dar todo este resultado? Pues una matriz, porque yo no puedo sumar una matriz con un vector. O sea, no puedo sumar algo que es de 2 por 2 por algo que es de 2 por uno o de uno por 2 o un escalar, ¿no? Entonces, esto me tiene que dar una matriz también de 2 por 2. Entonces, ahora, si nosotros vemos aquí, ¿este qué es? PK. PK es un punto, entonces este es un vector, ¿sí? Porque el punto son 2, entonces si yo resto un vector de 2 menos otro vector de 2, pues me da un vector de 2. Entonces esto de aquí debe de ser un vector de 2, porque si yo no puedo restar un vector con un escalar o con una matriz. Entonces de ahí podemos encontrar las consistencias, ¿verdad? Ahora fíjense, si esto me da un vector y lo multiplico por su transpuesta, entonces el resultado tiene que ser una matriz, ¿sí? O sea, eso es lo que tenemos que tener cuidado y es lo que van a tener que tener cuidado en el otro algoritmo que les voy a dejar. Entonces abajo, como no es una división, pues tiene que ser un escalar. Y de hecho, fíjense, aquí es el vector por este vector, este de acá, entonces nos va a dar un vector resultante. Ahora, si yo multiplico la transpuesta por ese vector, entonces me va a dar un escalar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Acá yo como esta notación está dada para un vector columna y yo tengo acá un vector fila, entonces transpongo todo, ¿sí? Fíjense, hago la transpuesta del punto PK, ¿sí? Aquí por el apóstrofe, y luego hago la transpuesta del Q, ¿sí? Para hacerlos un vector columna, ¿sí? Porque esta notación está por vector columna. Si no, habría que transponer si fueran vectores filas, hay que hacer la transpuesta de y este no. Y aquí la transpuesta y este no. Bueno, o sea, no cambia mucho, pues. Pero aquí ya están, lo tengo que transponer todo porque estos son vectores columna, ¿no? Entonces ya, una vez que hago esto, ¿sí? Fíjense que el numerador, como les decía, pues me da una matriz, ¿sí? Y el resultado de esto me debe de dar un vector, ¿no? De hecho, lo voy a poner por acá para que lo vean. Este, ¿sí? Si yo hago eso, pues me da un vector, ¿no? Lo que tengo ahí. Bueno, entonces ya yo he calculado el numerador y el denominador, pues espero que sea un, un escalar, ¿no? Que es ese que está ahí, para poder hacer una división, que es lo que tengo aquí, numerador entre el denominador, la matriz previa, más pues la expresión que se encontró para actualizarla, ¿no? Entonces, así es como se encuentra la matriz nueva, ¿sí? La matriz hessiana nueva. De hecho, ya es la inversa, ¿no? Aquí se denota como H, pero por ahí se mezclan un poco las notaciones, ¿verdad? Pero esta ya es directamente la inversa, ¿no? Esta matriz que estamos calculando, de hecho, ya es la inversa. Bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que se hace? Ya tenemos el nuevo punto, ¿verdad? O sea, si ya lo tenemos acá, se estima y pues se hace un análisis y si no, si ya se rebasó, pues se hace un break, si no, pues se vuelve a estimar. De hecho, fíjense que por ahí una vez también Omar me comentaba que si esta parte es recomendable que vaya antes, porque si no, todo esto es cálculo de a gratis, ¿verdad? O sea, vamos a decir que si esto no se cumple, entonces todo este cálculo está de gratis. Entonces vamos a tratar mejor de cambiar acá de este lado, ¿verdad? Donde se calcula aquí y luego ya si sí sigue continúa, pues continuamos con el código, ¿no? El código, sí, entonces aquí pues primero hacemos esto, ¿verdad? Bueno, de hecho necesitamos de que sea después del gradiente, ¿no? Porque aquí también lo paramos con el gradiente.
Entonces vamos a ponerlo por acá. Eh, este lo vamos a... Sí, está bien. Nos lo llevamos y necesitamos primero calcular el gradiente, entonces vamos a poner por acá, ¿verdad? Sí, de tal manera que ya si se detiene, pues ya no gastamos en el último ciclo calcular esto que no se va a utilizar. Bueno, una vez que ya se tiene eso, yo lo voy a volver a correr, lo guardo, lo vuelvo a correr. Entonces esta es la nueva matriz hessiana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de hecho es la inversa de la hessiana ya directamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya, pues hay que actualizar los puntos, ¿verdad? Porque ahora el nuevo punto, pues es decir, ya estamos en una nueva iteración. Entonces, este XK va a ser el XK1, XK1, el que era antes, ¿verdad? Entonces, actualizamos el punto y actualizamos la matriz hessiana. Y se vuelve a repetir el ciclo, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo lo voy a correr ya todo. Bueno, esta es la de la sección dorada y es todo el código, ¿no? Entonces, si yo lo corro, aquí se termina en 9 iteraciones, ¿no? Y igual, después vamos a ver los costos de procesamiento y las iteraciones y todo eso, ¿no? Pero fíjense que igual, pues si llegó, creo, el resultado era 5 y este es 0, y este es el valor de la función y este es la norma del gradiente, ¿no? Que ya casi es tendiente a 0. Bueno, entonces esa es la idea, ¿no? Fíjense que es lo mismo, que es lo que cambian los métodos quasi-Newton, pues que esta hessiana se va calculando conforme pasan las iteraciones. De hecho, fíjense, yo la voy a imprimir por acá, la HP, ¿sí? Pues sin ningún formato, pero esta es la matriz hessiana real, ¿sí? Esta es una buena aproximación de la matriz hessiana real de esa función, ¿sí? De hecho, nosotros la pudiéramos estimar directamente desde aquí. Creo que en algún código lo hicimos. Déjenme pausa el video para ver si lo encuentro. Sí, por aquí ya encontré. Este es el método de Newton multivariado modificado, ¿verdad? Donde se estima la matriz hessiana y que tenemos aquí esto de aquí. Entonces, fíjense aquí, si yo corro yo le agregué aquí esto para ver cuál es la matriz hessiana final. Entonces, fíjense, esta es la matriz hessiana, pero nosotros formalmente no estamos obteniendo la matriz hessiana, sino la inversa, ¿verdad? Entonces, sí, fíjense, este es el resultado de la inversa de la matriz hessiana ya en el óptimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el método que estamos viendo, ¿verdad? El de corrección 1, rank 1. Fíjense que aquí tenemos casi una buena aproximación, ¿no? Fíjense, esta de aquí, de aquí. Sí. Claro que la matriz inicial, ¿cuál era? Pues la matriz inicial era, la primera aproximación fue una, este, matriz identidad, ¿no? Entonces, ahí está, ¿verdad? Este es el método. Lo que yo les voy a subir este file, ¿no? Ahí lo voy a poner junto con el video. Pero lo que les quería yo dejar de trabajo es este otro algoritmo, ¿verdad? Este algoritmo que se llama DFP, también les voy a subir esta imagen, ¿sí? Que es de Davidon Fletcher Powell, ¿sí? Que ellos son los que propusieron este método, ¿sí? De hecho, creo que por acá tengo ahí son algunos, ¿verdad? Fletcher, bueno, aquí no está Davidon ni Powell, ¿no? Pero este de hecho es otro método de estos físicos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de este método? Sigue siendo la misma, ¿no? Aquí en lugar de H, para denotar la matriz inversa, la inversa, la matriz hessiana usan una A, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces es prácticamente lo mismo. Se inicia una matriz como la matriz identidad, ¿sí? De hecho, fíjense que aquí para determinar el siguiente punto, no se utiliza la información de la matriz hessiana, sino solamente el gradiente. ¿Eh? Fuera. Bueno, entonces, ¿verdad? De hecho es eso. O sea, vamos a decir como la primera iteración, aunque está fuera del ciclo, no se utiliza
para calcular el siguiente punto no se utiliza la matriz hessiana, sino solamente el gradiente, ¿verdad? Que eso es otra alternativa. Bueno, este es el algoritmo que así se propone, se minimiza, ¿verdad? Se tienen ya dos puntos, el previo y el actual. Entonces, se vuelve a calcular nuevamente con esta expresión. Fíjense nuevamente, si esta es una matriz, entonces la suma solamente es posible con otra matriz y la resta con otra matriz. Y ya pues ustedes que deben de ver qué sale acá. De hecho, este debe ser un escalar y este también. Y por acá pues una matriz y una matriz. Y pues ahí ustedes tienen que jugar con ¿cómo decirlo? Con las dimensiones, ¿verdad? En el caso de nosotros todo es transpuesto. O sea, hay que transponer todo lo que está aquí, ¿no? Si este es la transpuesta y este no es transpuesta, ¿no? Este es transpuesta y este transpuesta, este no transpuesta y así todos los casos, ¿no? Bueno, fíjense que aquí, bueno, aquí se les fue en la anotación, en lugar de un habla, debe de ser un delta, porque es el cambio del gradiente también, o sea, se basa en el cambio del punto y en el cambio del gradiente. Es muy similar al que vimos, es decir, este delta G en realidad es un delta, un habla G en realidad es un delta G, ¿no? O sea, el delta X es el cambio del punto anterior menos el punto actual. Y el delta G es el gradiente del punto anterior menos el punto actual, ¿no? Y se calcula la nueva hessiana y se vuelve a estimar los puntos, ¿no? Entonces, así es. Pues eso es lo que hay que hacer. Bueno, la condición de paro y ya lo que sabemos, ¿no? Entonces, la idea es que, pues la tarea es que ustedes programen ahora este método y pues, ver que converja, ¿verdad? O sea, hay que imprimir todo y hay que ver que converja, ¿no? Entonces, esa es la tarea para ustedes. De hecho, hay otro método que vamos a ver, el BFGS, que son los autores que les presenté ahorita, que es muy parecido a este del DFP y el SR1, que lo que hacen es aproximar con la información del gradiente, iterativamente aproximar la matriz hessiana de la función, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, ¿no? Eso les va a quedar.